Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este es el canal de Mensajes de tu Ser Interno. Si me gustaría, por favor, mi gente, mis amigos, mis amigas, si se pueden suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mira, para el día de hoy tenemos un mensajito bastante importante y es un mensajito en la que tenemos que poner muchísimo de nuestra parte. Tenemos que saber muy bien, pues, tener un poquito de psicología, si se quiere. Y yo sé que más de uno estará en esta situación y para eso, después de haber hablado comentado ese mensaje, vamos entonces a leer las cartas para esa persona que realmente puede estar pasando por esto. No importa en qué momento, esta es una lectura extemporánea. En cualquier momento que tú puedas recibir este video, probablemente este video pueda estar dirigido a ti. Entonces, la pregunta que nos hace nuestro ser interno y que debemos de poner atención es: ¿puedo confiar en su arrepentimiento? Porque según esa persona se arrepiente tanto de haberte dejado. Entonces, mira mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente bella. Sabe que hay una cosa muy importante que hay que hacer acá. Es cierto, muchísimas veces uno no confía en ese arrepentimiento porque siente que la persona no va a cambiar así de la noche a la mañana. Y si fue por comportamientos muy particulares de la persona, conociendo tú la persona, quizás a lo mejor sientes que esa persona no va a cambiar y que va a ser más de lo mismo. Que fíjate, oye, qué tristeza, después de que tú estás saliendo de ese hueco donde estabas metido, de ese charco ahí de agua sucia que estabas tú metida o metido y que ahora estás saliendo, qué tristeza es que después de que tú te has bañado, te has limpiado, te has quitado todo eso y ya te estás poniendo ropa limpia para salir a buscar una nueva faceta de tu vida, esta persona venga con que está arrepentida y que tú también vuelvas a caer en el mismo juego y te vuelvan a empujar para el mismo hueco. Ay, no, eso sí es verdad que es doloroso, eso es triste, como quien dice, las recaídas son peores. Cuando alguien sufre de una enfermedad y se recupera, hay que tener cuidado porque las recaídas son peores. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer, mi querido y adorado amigo, mi amiga, mi gente bella? Pensar bien qué es lo que vas a hacer. Solo que te demuestre con hechos y no con palabras lo que quiere hacer. No se la hagas tan fácil. No le des papaya. No le des papaya. No. Trata de que esa persona en lo posible luche ahora por redimir y por recuperar o reparar todo lo que hizo. Por tapar ese hueco. Echarle bastante cemento para que no vuelvas a caer en ese hueco. Entonces, no comas ansias, no pienses que si no le perdonas al momento, esa persona va a dejar de insistir. Si esa persona deja de insistir, es porque sencillamente no era para ti, no era verdad, no lo estaba diciendo de verdad. Y entonces ahí te das cuenta, y ahí como quien dice, matas a dos pájaros de un tiro. Si esa persona insiste y de verdad viene con todas sus armas a demostrarte con hechos lo que quiere decir y que su arrepentimiento es real, entonces, voilà, empecemos de nuevo la relación. Siempre con tus condiciones primero, tus condiciones antes que nada. ¿Quién se fue? ¿Fuiste tú o fue esa persona? Fue esa persona que se fue, ¿verdad? Pues ahora que se tenga las consecuencias, ahora que se atenga a tu tablero de ajedrez, tú le puedes dar un jaque mate en cualquier momento. Ahorita debe estar en jaque, entonces que se porte bien y que no avance malamente, porque si no le das el mate. Para esas personas que realmente están en esta situación, que quieren preguntar si puedo confiar en su arrepentimiento, entonces después de haber hecho todo lo que tú estás haciendo, que esos serían los consejitos que te estaría dando el ser interno también,
que lo tienes que pensar, que tienes que analizar, que eso no es así, que te dé hechos y no palabras. Vamos a ver cómo para aquellas personas que preguntan, ¿puedo confiar en su arrepentimiento? Vamos a ver qué dicen las cartas. ¿Cómo está esa energía de esa persona? ¿Cómo viene de verdad esa persona? ¿Es un arrepentimiento? ¿Viene de verdad, en serio o no? Te lo voy a decir clarito. Sí. La respuesta es sí. Esta persona viene con todas las de la ley, viene a querer hacer algo serio, lento pero seguro. El ermitaño es así, dice lo que decía Napoleón Bonaparte. Le decía a su esclavo, vísteme despacio que tengo prisa. ¿Qué quiere decir esto? Haz las cosas bien para no tenerlas que repetir 2 veces porque estoy apurado. Entonces, hazlo tranquilo para no tener que repetir nuevamente la escena de rompimiento. Haz las cosas bien hechas para que esto de verdad funcione. Eso es lo que está diciendo acá nuestro querido y adorado ermitaño, le está diciendo a esa persona. Y sí, esa persona quiere comunicaciones contigo, quiere hacer las cosas fluidas, quiere de verdad que esto se dé porque se dé. Esta persona sí está arrepentida. Honestamente hablando, sí está arrepentida. Quiere tener algo de verdad fuerte, ya, definitivo. Si antes había, qué sé yo, algo ahí como que si sí, si no, no estoy seguro, a lo mejor, tal vez, esta persona ahora sí que se está asegurando. Y quizás la distancia le ha hecho reflexionar, ¿sabes? Por eso es que es muy bueno y a veces muy saludable la distancia. Cuando hace falta tener una distancia, hacer una distancia es importante, porque ahí es donde tú puedes ver muchísimas cosas, puedes ver y sentir muchísimas cosas que quizás con la persona allí no las sentías. Entonces, ahí sí que te digo, mi querido, y mira, 10 de pentáculos, lo que quiere nuevamente es volver a estar en la familia, de verdad, sí señor, y a pesar de todo, de que quiera, como quien dice, de vez en cuando como que aprovecharse de la situación, de que a lo mejor te siente un poquito quizás vulnerable o que te conoce o a tratar como quien dice de manipular un poquito, pero en buena onda. Está el 6 de pentáculos, que esta persona lo que quiere definitivamente y para todas lo que quiere es realmente es colaborar, hacer las cosas bien. Lo que tú das lo doy yo. La cantidad de amor que tú das también lo voy a dar yo. Colaborar y equilibrar esta relación. Y para finalizar, la carta de actuación de esta persona, que es un arcano mayor, es la fuerza. Esta persona va a querer venir con bastante fuerza a donde tú estás y ya las segundas partes en esta oportunidad como que son mejores que las primeras. Ya esta persona viene con cierto conocimiento, ya sabe que no debe, como quien dice, volver a cometer ese tipo de errores, porque en una segunda oportunidad sí, a lo mejor sí que le puede costar, pero de verdad para siempre, le puede costar un para siempre. ¿Todo por qué? Todo porque tú lo has pensado bien, todo porque tú solamente le pides que te demuestre con hechos, solamente porque tú le dices nada de palabras. Es lo que te quiero decir vamos a decir así, a la larga de todo esto, en resumidas cuentas, si se quiere, aquí quien va a poner a manejar esta situación como debe ser, eres tú, con la manera como tú aceptes a esta persona. Es sencillamente así. Tú trabajas por ti para que el universo trabaje para ti. Pero tu carácter, ponte a valer, que esa persona sepa con quién me estoy ahora volviendo a enredar, o con quién yo estoy otra vez volviéndome a meter, con una persona que ahora tiene un gran valor, alguien que de verdad
nos enredamos en valores, digamos, nos vamos a enredar en muchísimos valores. Si esa persona tiene sus valores, tú también tienes los tuyos y tú se los haces ver como debe ser, ¿entiendes? Y entonces aquí nos enredamos, como quien dice, en esta madeja de amor y en estos hilos de amor y de pasión, y de verdad no hay más nada que decir. Aquí lo que el consejo, más que todo, más que nada, el consejo que te está dando el tarot y el ser interno, nuestro ser interno, es que muy bien, si se arrepiente, y esa es la respuesta, pero que ganas con que se arrepienta o esté bien arrepentido si no sabes cómo hacer que esta persona de verdad no lo vuelva a hacer. ¿Qué te garantiza a ti? Tu comportamiento, tu manera de enfrentar esto. Tú no puedes ir a emplear en tu compañía, si tú tienes una empresa, a no importa quién. Tú necesitas saber cómo viene, qué experiencia tiene, cuál es la actitud que tiene. Todo eso igualito, hazlo tal cual. ¿Ok? Entonces ahí nos estamos viendo, mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente bella. No sin antes pedirte nuevamente, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.